es el chipset? Seguramente hemos oído el término chipset infinidad de veces, y la mayoría de los usuarios sabemos que se trata de un componente esencial que se encuentra alojado en la motherboard de nuestra PC. Un chipset es el conjunto de circuitos integrados diseñados con base en la arquitectura de un procesador, permitiendo que este tipo de procesadores funcionen en una placa base. Sirven de puente de comunicación con el resto de componentes de la placa, como son la memoria, las tarjetas de expansión, los puertos USB, el ratón, el teclado, etc. El chipset es el que hace posible que la placa base funcione como eje del sistema, dando soporte a varios componentes e interconectándolos de forma que se comuniquen entre ellos haciendo uso de diversos buses. Es uno de los pocos elementos que tiene conexión directa con el procesador, gestiona la mayor parte de la información que entra y sale por el bus principal del procesador, del sistema de video y muchas veces de la memoria RAM. En el caso de los computadores PC, es un esquema de arquitectura abierta que establece modularidad. El chipset debe tener interfaces estándar para los demás dispositivos. Esto permite escoger entre varios dispositivos estándar. En el caso de equipos portátiles o de marca, el chipset puede ser diseñado a la medida y aunque no soporte gran variedad de tecnologías, presentará alguna interfaz de dispositivo. La terminología de los integrados ha cambiado desde que se creó el concepto de chipset a principios de los años 1990, pero todavía existe equivalencia haciendo algunas aclaraciones. El puente norte se usa como puente de enlace entre el microprocesador y la memoria. Controla las funciones de acceso hacia y entre el microprocesador, la memoria RAM, el puerto gráfico o el PCI Express de gráficos y las comunicaciones con el puente sur. El puente sur controla los dispositivos asociados como son la controladora de discos IDE, puertos USB, Firewire, SATA, RAID, ranuras PCI, ranura AMR, ranura CMR, puertos infrarrojos, disquetera, LAN, etc. Es el encargado de comunicar el proceso con el resto de los periféricos. En la actualidad, los principales fabricantes de chipsets son AMD, Intel, Nvidia y VIA Technologies. En primeras computadoras se utilizaban varios chips para crear todos los circuitos necesarios para hacerla funcionar de forma adecuada y estos estaban dispersos en distintos puntos de la motherboard. A medida que la tecnología fue avanzando, los circuitos pasaron a ser integrados en solo algunos chips. En ese sentido, en los comienzos del uso del término chipset, cuando se utilizaban las antiguas computadoras Commodore 64 y Atari de 8 bits, la motherboard disponía de un solo chip que había sido diseñado exclusivamente para ese modelo, por lo que no ofrecía soporte adecuado para otros componentes. Con el paso de los años y después de los grandes avances en el campo de la informática, las motherboards comenzaron a incluir multitud de chips, cada uno de ellos con una función diferente y brindando soporte adecuado para todo tipo de componentes. Esa multitud de chips no solo se encarga de interconectar la motherboard con el procesador y las memorias, sino que además comunican distintos elementos de la PC para llevar a cabo el control de unidades de almacenamiento masivo, sonido, gráficos, dispositivos de entrada y salida, GPU, entre otros. La incorporación de todos estos chips dentro de la placa madre ha resultado en un gran beneficio para el funcionamiento del equipo, ya que al ocuparse de ciertas tareas de control y administración de los procesos permite que la motherboard quede libre para realizar otro tipo de tareas. A pesar de la vital importancia que poseen los chipsets de la motherboard en el correcto funcionamiento de la PC, lo cierto es que durante años ha sido uno de los elementos menos destacados cuando en realidad el chipset suele determinar las características de muchos de los modelos de placas madres que se comercializan en el mercado actualmente. Como mencionamos, el chipset que posee nuestra motherboard suele llegar a determinar las características de dicha placa, ya que sin su existencia no podría ser posible la comunicación entre ella y todos los componentes que integran nuestra PC. Además, el tipo de chipset que utiliza nuestra motherboard es de vital importancia, ya que dependerá del soporte que ofrezca para que nos permita interconectar la motherboard con los componentes asociados. Debido a que el chipset se encuentra integrado en la motherboard y son los encargados de comunicar a dicha placa con el resto de componentes del procesador que hay en nuestra PC,
Son junto con el CPU uno de los más elementos imprescindibles para el funcionamiento de la computadora y que se les debe de dar más importancia. Ahora le vamos a dar ejemplos de chipsets. En este caso vamos a manejar dos chipsets, un chipset de gama media y un chipset de gama alta. El chipset de gama media es una AMD 990FX que cuenta con 4 ranuras de expansión de gráficos PCI Express 2.0 en las configuraciones X16 con un puerto, X8 con 2 puertos y X4 con un solo puerto. Igual cuenta con tecnología que soporta SATA a 6 GB por segundo, soporta 14 memorias USB 2.0 y cuenta con soporte para memoria RAM DDR3. El chipset de gama alta es un Intel Q270, el cual posee 4 ranuras de expansión para gráficos de la versión PCI Express 3.0. Igual cuenta con soporte para memoria DDR4L, la cual es mucho mejor que la DDR3. Igual cuenta con soporte para 10 puertos USB 3.0 y 14 puertos USB 2.0. Y de igual forma, este también trae incluido un controlador para audio HD. E igual integra soporte para procesadores i7 de última generación. Eso ha sido todo. Gracias por ver el video. Hasta pronto.